España y Alemania se dan cita en cuartos de final para dirimir quién es el mejor en un torneo en el que han sido las principales notas positivas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Eurocopa. Vamos a hacer hoy precisamente en este vídeo una previa sobre el España-Alemania que se va a jugar en cuartos de final el viernes a las 6 de la tarde. Partidazo absoluto, partidazo del que obviamente vamos a intentar entender los contextos que se pueden dar en el partido, ayudándonos del último duelo que han jugado cada uno de ellos y por supuesto intentando aplicar un poco en la pizarra lo que nos puede regalar Alemania y lo que nos puede regalar España en este auténtico partidazo. Un gran duelo de Eurocopas que además enfrenta precisamente a los dos equipos que más títulos tienen en la historia de esta competición, 3-3 por parte de Alemania y por parte de España. Por lo tanto, vamos a intentar entender un poquito mejor lo que son estos dos equipos, lo que son estos dos conjuntos que se van a enfrentar, como digo, a las 6 de la tarde. Dos equipos que creo que han tenido sensaciones parecidas, pero que no han terminado de ser exactamente iguales. Con España a mí me ha pasado una cosa que tengo que reconocer, y es que me han ido convenciendo a lo largo del torneo. Me han ido convenciendo a lo largo de lo que ha sido esta Eurocopa. Primero con la fase de grupos, creo que completamente inmaculada, una fase de grupos en la que han sido capaces de conseguir esos 9 puntos, algo que no ha conseguido ninguna otra selección. Una fase de grupos en la que hemos visto una España, yo creo, bastante resolutiva, una España que ha conseguido dar muy buena imagen, en la que ha conseguido, yo creo, el equipo español marcar territorio, porque creo que esta selección verdaderamente había dado buenas muestras de lo que era su fútbol antes del torneo, pero creo que en el torneo han terminado por demostrar que estamos ante un equipo con muchísimos recursos a nivel ofensivo, con muchos recursos a nivel creativo, con una seguridad defensiva que a veces ha dejado alguna dudita, pero que no termina de ser ni mucho menos una situación en la que preocuparse. Y con una portería que creo que ha ido despejando dudas según pasaban los partidos. Es verdad que contra Croacia Unai Simón dejó algún que otro detalle que podía llegar a ser preocupante, pero se ha venido mejorando en este aspecto. Creo que la situación de la selección en nivel colectivo es bastante buena. Creo que esa sensación realmente la compartimos todos los que somos seguidores de esta selección española. Por supuesto, este canal se realiza en España y obviamente pues habrá mucha gente que lo siga y que sienta de alguna manera esa afinidad con España, y mi sensación es que es un equipo que realmente está acoplando muchas cuestiones que son más propias de un club que de una selección, y eso yo creo que es algo muy positivo. Hemos visto la complicidad de Nico Williams y de Lamine Yamal, la sensación de que hay muchachos jóvenes que están entrando poquito pero que dan ese punto diferencial en los partidos en los que se les pueda necesitar, como es el caso de Baena, como es el caso de Fermín López. Creo que hay jugadores que yo creo que tienen que ir entrando cuando la situación lo requiera, como es el caso de Dani Olmo, y que además han rendido muy bien cuando lo han hecho. La sensación de que hay figuras veteranas que están acompañando a todos estos jóvenes en esta aventura, como es el caso de Dani Carvajal, como es el caso de Rodri, que es un jugador experimentadísimo, ¿no? en el máximo nivel futbolístico europeo. Creo que estamos ante una selección que puede estar muy orgullosa de lo que se está consiguiendo y sobre todo también de la imagen que están dejando. Por lo tanto, estamos ante una España que Luis de la Fuente está convirtiendo en un equipo ultra competitivo y que para mí estaba probablemente unos escalones por debajo de Alemania, bastantes escalones por debajo de Inglaterra y de Francia, y que ahora ya no lo tengo tan claro. Creo que España está muy cerca de ser tan favorita como cualquiera de las demás, y sobre todo tan favorita como Alemania, que es el equipo al que se enfrentan y un equipo que yo situaba como máximo favorito en esta competición. Tengo que decir que yo confiaba mucho en Alemania, confío mucho además en Julian Nagelsmann y en el trabajo que está haciendo. Creo que lo está haciendo sobre una base que ya asentó Hansi Flick dentro del equipo alemán, a pesar de los resultados que ya sabemos que tuvo en Qatar. La sensación que yo tengo con esta Alemania es que ha crecido y ha madurado, pero que está teniendo ciertas dudas en algunas zonas que ya
se podían prever, ¿no?, que pudieran aparecer a lo largo del campeonato. Y más allá de esas dudas, más allá de las intenciones que tiene Nagelsmann de crear el equipo más competitivo posible, cosa que primero es su labor y segundo es completamente lógico, porque estamos hablando de un equipo que siempre es ultra competitivo, que siempre intenta ir a más, que siempre intenta llegar lo más lejos posible, estamos ante una Alemania que ha apabullado completamente a cualquiera de los dos favoritos que en principio situábamos por encima, que son Inglaterra y Francia. Ya no solo por jugar como anfitriona, creo que Alemania es una selección muy peligrosa, una selección que tiene ciertos jugadores que son diferenciales, que ya para mí incluso se están metiendo en lo que podría ser un 11 ideal del campeonato, incluso cuando todavía estamos en cuartos de final. Creo que hay jugadores que realmente han rozado un nivel exquisito, un nivel tremendo. Obviamente ha tenido también problemas a la hora de situarse en algunos partidos. El partido de Dinamarca, por ejemplo, creo que la primera parte fue bastante incómoda. Es una selección Dinamarca que te crea problemas incluso cuando no tiene demasiada participación ofensiva o que no está consiguiendo estar cómoda en el torneo. A pesar de todo eso, es una selección que te genera problemas, ¿no?, que te incomoda y que obviamente te puede crear circunstancias en las que sufras. Es el caso del partido que vimos entre Alemania y Dinamarca. A pesar de todo, Alemania 2-0 sobre Dinamarca y planteándose precisamente el tener que competir contra una selección como la española. Creo que Alemania tiene una idea bastante clara, ¿no?, a nivel creativo y a nivel ofensivo. Creo que interioriza mucho a esos extremos, tanto Musiala como Leroy Sané, como es el caso también de Florian Wirtz. Son jugadores que suelen participar más por dentro que por fuera, por lo tanto tienen unos extremos casi en los laterales, tanto Kimmich, aunque lo hace un poco más por dentro, es un poco más participativo, más de balón al pie, y luego el caso de David Raum o de Mittelstadt, que son jugadores que por banda izquierda son bastante profundos y tienen esa voluntad de avanzar metros. La sensación que me da Alemania es que es un equipo bastante robusto, que tiene además un genio en la portería, un líder absoluto como es Manuel Neuer, y que puede tener alguna cierta inquietud con las sensaciones que ha dejado también en algún caso Schlotterbeck, que mi sensación es que no va a ser titular dentro del equipo alemán de cara al próximo partido, de cara al partido contra España. Esa es un poco mi sensación. Creo que el que va a partir como titular es Jonathan Tah, que es el que había jugado los primeros partidos. Tuvo que perderse el partido contra Dinamarca por sanción. Vuelve al 11, cosa que yo creo que tiene que calmar bastante a Nagelsmann. Pero bueno, si hablamos de recursos claves, si hablamos de jugadores que puedan dar ese nivel competitivo, obviamente tenemos que hablar de Rodri en el caso de España y de Musiala en el caso de Alemania. Creo que son jugadores lo suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta como claves del partido. En el caso de Rodri, creo que es un futbolista que no solo tiene la capacidad para dominar de alguna manera el ritmo, el juego, la altura de juego de España, sino que además es uno de esos futbolistas que han participado en algunos de los éxitos más importantes del mundo del fútbol de clubes en los últimos años. Eso le ha dado un pozo, le ha dado una categoría que ahora está aplicando con España y que además ya fue relevante precisamente en el título de la selección española en la Nations League. Y con Jamal Musiala pasa un poco lo contrario. Es un jugador un poco imberbe, un futbolista que está empezando ahora su gran carrera como futbolista de clubes en el Bayern de Múnich, pero que lleva 2 años ya a un nivel excelente en todas las quinielas para poder ser uno de los grandes jugadores del futuro. Ya está demostrando que es un futbolista diferencial en Alemania y es uno de los ojitos derechos de Julian Nagelsmann. Es un futbolista que además responde en todas las convocatorias. Creo que es un futbolista que siempre tiene esa iniciativa para echarse al equipo a la espalda y creo que eso es algo que obviamente fomenta que creamos mucho en Jamal Musiala a pesar de su corta edad y a pesar de haber sido importante en un Bayern de Múnich que quizá no ha brillado tanto como venía acostumbrando precisamente el equipo bávaro. Y bueno, desde la salida precisamente de Hansi Flick del Bayern no se ha visto un Bayern tan dominante y no haya podido disfrutar Musiala de los mejores días del equipo de Bavaria. Esa es un poco mi sensación. Con respecto a las dudas de uno y otro equipo, empezamos por España. Para mí la duda más relevante es precisamente si va a partir Luis de la Fuente con Pedri o si le va a dar la oportunidad a Dani Olmo.
estamos viendo que Pedri quizá físicamente se está quedando un poquito corto en algunos partidos. Creo que eso le está haciendo ser cuestionado en algunos casos. Creo que hay críticas incluso que se van un poquito de madre. Mi sensación es que Pedri no está jugando mal en España, para nada. Mi sensación es que sí que tiene bastante limitado el tema físico, y eso es algo que quizá Luis de la Fuente, quizá España no se puede permitir, sobre todo ante una selección como Alemania. Le hemos visto rendir en esta Eurocopa. Creo que es un jugador que dota de equilibrio esa fase creativa. Creo que es un socio impresionante con Fabián Ruiz, que es un jugador que yo creo que tiene que tener un peso muy importante dentro de esta selección y que se le tiene que dar valor a lo que está haciendo Fabián Ruiz, porque se está cogiendo incluso un poco el rol y la relevancia que echamos un poco en falta de Pedri, precisamente por ese tema físico. Yo creo que está jugando bien, pero ese puntito quizá me hace cuestionar que Luis de la Fuente pueda estar pensando en darle la alternativa precisamente a Dani Olmo, que ha entrado con mucha fuerza. Normalmente lo hace bien en las segundas partes. Creo que es un jugador que ha desarrollado bien su carrera en ese punto en el que ha sido un jugador polivalente, que puede jugar y participar en diversas posiciones. Para mí su posición más llamativa, más relevante, es precisamente detrás del delantero, con mucha libertad. No lo haría precisamente en la posición de Pedri, por lo tanto también hay que pensar que no es exactamente un relevo al uso. Es un jugador que puede jugar en esa parcela, que puede jugar en ese rol, pero que no es exactamente el suyo. Yo no sé qué haría si fuera Luis de la Fuente, por suerte no lo soy. Quiero que me dejéis en comentarios qué haríais vosotros con Pedri, qué pensáis que tendría que hacer España con respecto a la titularidad de Pedri. Mi sensación es que Luis de la Fuente va a seguir apostando por el canario. Creo que es una decisión reposada. Creo que al final lo que te puede dar Pedri en esos 50-60 minutos puede ser muy importante para España, y que luego obviamente conviene saber que hay relevos que le pueden dar un poco la alternativa a otros jugadores que puedan rendir y en esa segunda parte ser definitivos, o quizá dar un pasito adelante o dar un pasito atrás, que también puede ser un poco la circunstancia con una posición de interior que ya sabemos, tiene que ser un jugador que pueda suplir las garantías creativas de Pedri, pero dependiendo de las circunstancias y del momento del cambio puede ser muy diferente lo que busque Luis de la Fuente. Y con respecto a Füllkrug y con respecto a Havertz, se plantea también otro debate, esta vez en Alemania, precisamente por lo que son estos dos jugadores y por lo que dan cada uno de ellos. En el caso de Füllkrug, un delantero de referencia mucho más reposado, que intenta buscarle las vueltas a los centrales, que intenta encontrar balones aéreos desde los laterales, un jugador que busca también la jugada y que es muy muy hábil posicionándose, que tiene esa lectura del espacio e incluso tiene esa lectura técnica, ¿no? que yo creo que es muy útil en jugadores que son referencia, que son delanteros centros más posicionales, como es su caso, y que además tiene gol, que ya lo ha demostrado, ¿no? Es un jugador que cada vez que ha jugado pues ha tenido oportunidades, y eso yo creo que se tiene que valorar muy bien, ¿no? En el caso de Kai Havertz ya hemos visto, ¿no?, que ha rendido en cualquiera de los dos casos. No es un futbolista que esté especialmente dotado para la finalización, pero sí que hemos visto que es un futbolista que puede liderar el ataque de Alemania, y que lo ha hecho, y que creo que no lo ha hecho nada mal. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos a intentar hablar también en base a la pizarra, que ya sabéis que a mí me gusta. Creo que además es algo que muchos de vosotros probablemente también disfrutaréis. Creo que es interesante, es útil el poder viajar a la pizarra y poder hablar precisamente de los partidos también con la pizarra, porque creo que eso facilita también incluso que entendamos algunos movimientos que se pueden dar en el partido, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya relatando un poquito lo que pueden ser los 11, aunque casi nos lo sabemos de memoria. En el caso de España, Unai Simón en portería, línea de 4 atrás, con Laporte y Lenormand en la pareja de centrales, Cucurella y Carvajal en las bandas, en el tercio del centro del campo, Rodri, Pedri y Fabián Ruiz, y luego en las bandas Nico Williams, Lamine Yamal y Morata como referencia. En el caso de Alemania, Neuer en portería, pareja de centrales para Rüdiger y Jonathan Tah, en las bandas Kimmich y David Raum. Voy a apostar por David Raum y ahora explico por qué. Kroos y Andrich en el doble pivote, Gundogan ejerciendo de media punta y Sané y Musiala en las bandas, con Kai Havertz siendo referencia arriba, que ya
pues doy esa apuesta porque Nagelsmann va a seguir apostando por el delantero del Arsenal. Bueno, sin querer extenderme mucho en esto de la pizarra, sí que me parece que en fase ofensiva España va a intentar estar muy presente en campo rival, va a intentar llevar sobre todo las bandas a una altura de juego que le permita no solo a Lamine Yamal y a Nico Williams tener una participación excelente, sino también facilitar que Fabián Ruiz y Pedri por dentro tengan socios suficientes como para crear el juego ofensivo, ¿no? Rodri ya sabemos que suele ser un baluarte interesante, no solo para quedarse descolgado por intentar cubrir la jugada ofensiva, que muchas veces es el encargado de ser el último defensor, por así decirlo, se mete entre centrales, unos centrales que normalmente se abren bastante para intentar cubrir esa espalda de los laterales, tan difícil de cubrir en equipos propositivos. Y bueno, esas llegadas de segunda línea de Fabián Ruiz, esa constante búsqueda de Pedri de los pases entre líneas, bien para Morata o bien para la internada de cualquiera de los jugadores ofensivos de banda. En este caso creo que mucho más vertical Nico Williams, creo que un poquito hacia adentro el caso de Lamine Yamal. Creo que Nico Williams hace una labor muy importante porque normalmente siempre está solicitando que el lateral se quede con él, eso facilita que Cucurella pueda venir por dentro y sumen un 2+1 contra el central, o incluso que tenga esa presencia en banda y que facilite que Nico Williams tenga un poco más de libertad o facilidad para atacar o bien al central o bien a Kimmich, pero siempre intentando buscar esa distancia entre central y lateral, que va a ser muy difícil de defender, sobre todo en ese perfil de Nico Williams. Veremos si Lamine Yamal no tiene más facilidades quizá para ir por dentro, ¿no? Yo creo que Jonathan Tah va a ser mucho el encargado de estar en esta posición, quizá un poquito más importante, sobre todo en lo que es la corrección de jugadas. Rüdiger es un futbolista que probablemente se vaya a pagar bastante a Morata, es un jugador que va a ir un poco a esa pelea física, y da la sensación de que en ataque Alemania va a intentar, no solo va a intentar quitarle el balón a España, no tengo ninguna duda de que lo va a intentar, y obviamente lo que intenta siempre Alemania es tener varias posibilidades a la hora de jugar y varias posibilidades a la hora de interpretar cuál puede ser su jugada maestra a nivel ofensivo. También con los centrales bastante abiertos, con la posibilidad de que Rüdiger o Tah puedan salir dividiendo, que puedan sumarse a al tejido de la jugada a nivel creativo. Andrić siendo un perfil, como ya sabemos, mucho menos participativo en esa creatividad, llegando mucho desde segunda línea, eso sí, un jugador que además, por cierto, le anularon un gol tirando desde fuera realmente bueno. Toni Kroos lanzando un poco esa posibilidad, ya no solo de los extremos, sino sobre todo de los laterales en profundidad. Kimmich suele venirse un poquito más hacia adentro y eso favorece que yo creo que Leroy Sané va a ser titular contra España. Creo que Kimmich es importante en esta zona. Es una zona en la que muchas veces los interiores van a necesitar conectar con un jugador más, que van a intentar tener esa presencia precisamente para buscar jugadores distintos, y que Leroy Sané puede tener esa posibilidad de mezclar lo que es tener el desafío de la diagonal y buscar portería Unai Simón, pero sobre todo también tener la posibilidad de irse hacia afuera y ser un jugador importante también en profundidad. Aquí lo da David Raum, aquí lo da Leroy Sané. Complica un poco la vida el hecho de saber que se pueden juntar por dentro tres futbolistas muy hábiles a la hora de encontrar esa conexión entre líneas. Tanto Gundogan como Havertz como Musiala son futbolistas muy hábiles a la hora de encontrar esa conexión y de generar paredes. Hemos visto que la espalda de Lenormand ha facilitado a veces este tipo de conexiones, y obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado con ese tipo de circunstancias y de situaciones, porque ya no solo vamos a tener que lidiar con esta posibilidad, sino que además tendremos que tener muy presente que la conexión entre Kroos y Leroy Sané en este tipo de jugadas pueden ser muy claras para que Laporte o cualquiera de los jugadores defensivos basculen demasiado y vuelva a haber una mayoría de jugadores alemanes en disposición de rematar un balón
puesto por Sané desde esa banda derecha. Por lo tanto, ojito con este tipo de jugadas, ojito con descuidarse, porque Alemania es un equipo muy, muy peligroso. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido un poquito por dónde creo que pueden ir los tiros en este partidazo entre España y Alemania. Espero también que deis like al vídeo si os ha gustado, porque para mí es súper importante que el vídeo se posicione, que llegue cuanto más gente mejor. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribíos, es completamente gratis. A mí me ayudáis a que esta familia sea cada vez más grande y por supuesto podéis dejar en comentarios todo lo que queráis acerca del partido, acerca de los posibles favoritos, acerca de lo que creéis que puede ser el MVP del partido, de por dónde puede hacer daño Alemania, de por dónde puede hacer daño España, lo que queráis. Yo estoy encantadísimo de leeros y de contestaros a todo lo que queráis. Así que nada más, no quiero que se haga esto mucho más largo, así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.